¿Qué tal, chicos? En este segundo video, vamos a ver el tercer caso de cómo resolver ejercicios de electrostática. En el video anterior vimos que siempre las fuerzas se analizan en pares. La fórmula de la ley de Coulomb solamente me permite trabajar en pares. Si es que tengo más de una carga, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 cargas, las que sea. Siempre tengo que tomar una carga en específico y analizar las demás con respecto a esa carga. Entonces aquí va a ser exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar son posiciones. Así que vean, dice se tiene tres cargas puntuales en los puntos. Aquí me dan pares ordenados, punto A, punto B y punto C. Estos pares ordenados, recuerden que son ubicables, se pueden ubicar en un plano cartesiano, y me dice que en cada uno de esos puntos yo tengo diferentes cargas. Una carga 1 positiva, carga 2 positiva y una carga 3 igualmente positiva. Dice determinar la fuerza y el ángulo resultante sobre la carga Q3. Aquí, ¿por qué me dice un ángulo? Porque vamos a ver que las fuerzas que se van o van a aparecer, mejor dicho, en la carga Q3 son de diferente dirección y hay que hacer una suma de vectores. Para recordarles ahora en este punto, una suma de vectores. Tengo un punto, sobre ese punto puedo tener diferentes vectores, puede ser diferentes direcciones. Para yo poder sumar, por ejemplo, estos tres vectores, lo que tendría que hacer es hacer una descomposición vectorial. Si lo recuerdan, imaginemos que tenemos un plano cartesiano, y entonces lo que se tiene que hacer es cada uno de estos vectores descomponerlo. Componente en X, componente en Y, componente en X, componente en Y. Lo mismo, cuando no se hacía una descomposición era cuando los vectores eran totalmente horizontales, ¿sí? O totalmente verticales. Ahí no había necesidad de descomponer los vectores, sino trabajarlos tal como se encuentran ahí. Pero en cambio los otros que si tenían una inclinación, los tienen que descomponer. Después sumaban componentes de X con X, Y con Y, y a la final volver a hacerles todo eso un solo vector. Entonces, si no recuerdan cómo hacer sumatoria de vectores, y era al video de equilibrio de la partícula, en el cual se hacía este tipo de ejercicios, solamente sumatoria de vectores. Pero continuamos. Entonces, ¿qué hacemos con este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los pares ordenados y las cargas en cada uno de esos pares. Así que veamos. Listo. Un plano cartesiano, en cada uno de los puntos A, B y C se encuentran las cargas, carga 1, carga 2, carga 3, ambas son, mejor dicho, las tres son positivas, y lo que me pide el ejercicio es analizar qué fuerza se ejerce sobre la carga Q3 en el punto C. Entonces, como dijimos en el anterior video, lo que tenemos que hacer es analizar por partes y después ver o hacer una suma de todas las fuerzas que se aplican en la carga 3. Entonces tenemos que analizar primero carga 1, carga 3, luego carga 2, carga 3. ¿Sí? Ese sería el análisis inicial que tenemos que realizar. Así que observemos, lo veamos. La primera, vamos con la más sencilla. Podemos hacer entre la carga 1 y la carga 3. Dejémosle de lado ahorita la carga 2. ¿Por qué entre las dos? Porque está en una línea totalmente recta. Entre la carga 1 y la carga 3 tenemos esa separación, y veamos qué tipo de fuerza empiezan a reaccionar. Entonces, primero, la fuerza que se ejercería entre la carga 1 y la carga 3 sería una fuerza de repulsión.
¿Por qué de repulsión? Porque ambas son positivas. Entonces recuerden, positivo con positivo se repelen y las fuerzas irían en este sentido. La carga 1 o la fuerza en la carga 1 sería hacia arriba y la fuerza en la carga 3 sería hacia abajo. El nombre de esa fuerza se llamaría fuerza 1-3. ¿Por qué 1-3? Como vimos en el anterior video, únicamente porque son los números de las cargas que estamos analizando. Carga 1, carga 3, fuerza 1-3. De estas dos fuerzas, ¿cuál me interesa únicamente? La fuerza que yo tengo en la carga Q3. Solamente esta me interesaría. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que analice ahí. Entonces la fuerza de acá arriba le puedo dejar dibujado si es que quieren. Si es que no, le podemos borrar, ¿sí? Para no confundir. Entonces trabajarían con esos valores. Distancia entre la carga 1 y la carga 3 tendría de 3 metros, de 1 a 4 hay 3 espacios, 1, 2, 3 metros. Con eso lo mismo, tenemos que encontrar la fuerza 1-3 con la fórmula de la ley de Coulomb. Si es que ya la encontraron, el valor sería de 0,25 newton. Listo, tenemos el valor de la fuerza 1-3 que está yendo hacia abajo. Ya terminamos el primer análisis. Ahora lo que tendríamos que analizar es la fuerza que trabajaría entre la carga 2-3. La distancia entre la carga 2 y la carga 3 no está dada. Tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras para que ustedes puedan encontrar esa distancia. ¿Sí? Porque si lo pueden notar, se forma un triángulo rectángulo y la distancia que necesita entre la carga 2 y la carga 3 es una hipotenusa. Los cuadros son fáciles, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Solamente, como dije, utilizando el teorema de Pitágoras, que creo que les tiene que salir 4,24 metros de distancia. Con eso lo mismo, encontramos la fuerza que actúa entre la carga 2 y la carga 3. Mientras lo calculan, hasta eso podríamos visualizar qué tipo de fuerza actuaría entre la carga 2 y la carga 3. Ambas son positivas, por lo tanto nuevamente tenemos una fuerza de repulsión. Por lo tanto la fuerza que se aplicaría sería en este sentido. Le empuja hacia arriba y esta le empuja hacia abajo. Sí, fuerzas de repulsión. Lo mismo, ¿cuál de las dos fuerzas me interesa? Es únicamente la que yo tengo en la parte de abajo. ¿Por qué? Nuevamente porque estoy analizando todas las fuerzas en Q3. Entonces la fuerza de acá arriba, si quieren, le dejamos dibujada, o si no, le podemos borrar. Y solamente me quedo con esas fuerzas. Entonces ya tenemos distancia, que les dije que tiene que salir las 4,24. Si estoy mal, el valor de las cargas también lo tenemos, el valor de la constante lo mismo, únicamente utilizamos la ley de Coulomb y el nombre de la fuerza, ¿cierto? Esta fuerza se llamaría una fuerza 2-3. Fuerza 2-3. ¿Listo? ¿Cuánto sería el valor? Si ya lo tienen, listo. Aquí una pequeña corrección, porque en este momento en la fuerza 1-3, si es que lo hicieron por calculadora, les debe haber dado el siguiente valor, 0.025. Sí, ahí fue un error mío. Si es que ya calcularon la fuerza 2-3, me tiene que haber dado un valor de 0,04.
Sí, entonces tenemos estas dos cosas. Le vamos a sacar aparte para irle analizando. Entonces, si le saco aparte, lo único que hice fue agrandar un poco más del gráfico que tenemos aquí en la parte de abajo sobre la carga 3. Tengo un vector, una fuerza que está hacia abajo, que se llama fuerza 1,3 con un valor de 0.025 newtons. Y tengo otro vector, otra fuerza de nombre fuerza 2,3 y de un valor de 0.04 newtons. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos dos vectores? Es sumarlos, sumar estos vectores. Para poder sumar vectores, recuerden que tengo que hacer una descomposición vectorial y sumar x con x y y con y. De aquí, ¿qué vector tendría que descomponer? Sería el vector 2, 3. ¿Por qué tengo que descomponer este vector? Porque es el único vector que tiene una inclinación o que no es totalmente horizontal o totalmente vertical. En cambio, la fuerza 1,3 es totalmente vertical. A este sí no le tengo que descomponer. Entonces recuerden este tema de sumatoria de vectores. Solamente descompongo el vector que tenga un ángulo de inclinación. Entonces, para descomponer este vector, yo necesitaría encontrar un ángulo para poder descomponer. ¿Sí? Recuerden que se descompone un vector cuando yo tengo ya sea el ángulo de la parte de acá abajo o un ángulo en la parte de acá arriba. Cualquiera de esos dos ángulos necesito para hacer una descomposición. Solamente tengo el módulo que vale 0.04. Ahora, ¿de dónde saco el ángulo si en el ejercicio no me da en ningún momento? Para eso podría utilizar las distancias que yo tenía anteriormente. Me explico. Observa. El triángulo que está acá en la parte superior, este triángulo de color rojo, tiene las siguientes distancias. Tengo 3 metros y como hipotenusa 4.24. Es las distancias que separan carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Sí? Ahora, yo puedo obtener ángulos de aquí, porque si tengo los datos necesarios. Entonces, utilizando funciones trigonométricas, puedo encontrar cualquier ángulo que yo desee. Puedo encontrar el ángulo de la parte superior o el ángulo de la parte inferior. Y solamente por simple lógica, sin utilizar funciones trigonométricas, puedo hacer el siguiente análisis. Si un cateto es 3 y el otro cateto es 3, entonces el ángulo de inclinación es de 45 grados. Entonces, ya tengo el ángulo. Y por ende el de arriba también va a valer 45 grados. O si es que quieren utilizar funciones trigonométricas para estar más seguros, también no hay problema, pueden hacer. Ahora, la dirección de los vectores que nosotros estamos teniendo van exactamente en la misma inclinación y en la misma dirección que se está yendo la hipotenusa. Si ustedes lo pueden ver acá en la parte de abajo, y lo voy a poner con otro color, con color, pongamos café. ¿Sí? La dirección sigue de la siguiente forma. Así, continúa. Regamos. Se dan cuenta que la dirección inclinada de la, del hipotenso de la distancia es exactamente la misma inclinación que tiene el vector de la fuerza. Así es que no vemos el vector de acá. Sí. Tienen exactamente el mismo grado de inclinación y lo mismo con la fuerza. Y aquí se aplica algo que se conoce en geometría como ángulos opuestos por el vértice. Si yo tengo el ángulo superior que me dice que vale 45 grados, por lógica y por ley, digo, esto es geometría, el ángulo de acá abajo vale exactamente el mismo valor, 45 grados. Entonces, el ángulo que obtuve con distancias me sirvió
para poder utilizarlo con el vector. Entonces es algo que ustedes lo pueden utilizar, no hay problema, y con eso podemos trabajar. Entonces el ejercicio me quedaría de la siguiente forma. Listo, tenemos nuestro vector fuerza 1,3 hacia abajo, nuestro vector de fuerza 2,3 de 0,04 newtons y con un ángulo de inclinación de 45 grados. Con esto puedo descomponer mi fuerza 2,3. Más de eso, saquemos un ratito esto. La fuerza 1,3 dejémosle aparte. Y la fuerza 2,3 puedo descomponer en un cateto en Y y un cateto en X. Y los nombres podemos ponerles como ustedes deseen. Yo, por no perder la mecánica o la estructura de los nombres, pongamos esta fuerza 2,3 en Y. Esta sería una fuerza 2,3 en X. Entonces estos catetos fuerza 2,3 en X y fuerza 2,3 en Y son los que van a ir con la fuerza 1,3, acompañándole en la sumatoria de vectores. Entonces encuentren cuánto valdría cada uno de esos catetos. Sí, esto ya es únicamente teoría de vectores, descomposición vectorial, triángulos, rectángulos, para ser más claro. ¿Cuánto sale fuerza 2,3 y fuerza 2,3 en Y y fuerza 2,3 en X? Y tendría un resultado de 0.039. 0.039 newton. Listo. Hasta ahí ya tenemos la suma de los dos vectores, pero todavía no hemos terminado, porque un resultado no puedo dejar expresado como un cateto en X y un cateto en Y, sino como un solo vector. Entonces, ¿cómo hago eso? Únicamente vuelvo a formar un triángulo rectángulo. Yo tengo el cateto en X, este es mi cateto en Y, y el vector final sería este de aquí, el de color marrón. Y para eso lo único que tendríamos que hacer es encontrar la hipotenusa y el ángulo de inclinación formado siempre con respecto al eje X. Que eso lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Nuevamente regresamos a sumatoria de vectores. Perdón, mejor dicho, teoría de triángulos rectángulos. Y listo. Entonces tengo cateto en X, cateto en Y, encuentren la hipotenusa y el ángulo de inclinación, que no va a ser el mismo que encontramos anteriormente. Eso es muy claro. Entonces, veamos cuánto saldría eso. Listo. Si lo pudieron terminar, la fuerza total o la hipotenusa sería de 0.041 newtons y el ángulo de inclinación con respecto al eje X de 72,03 grados. Ahora, interpretando este vector final, ¿qué implica? Porque de ley pueden decir, al principio teníamos dos vectores y realmente solamente nos quedamos con uno, que es lo que está pasando. Entonces, ahora sí, hago esto y tendríamos que las dos fuerzas que nosotros teníamos al inicio se transforman en esta final. Entonces vemos que la carga 1 le empujaba a la carga 3 hacia abajo y la carga 2 le empuja en este sentido inclinado hacia abajo izquierdo. Entonces estas fuerzas
se unen y se transforman en esta única fuerza, que tiene una magnitud de 0.041 newtons y que la obligan a moverse en un ángulo de 72,03 grados. Entonces, esta es la interpretación del resultado de todo el análisis que acabamos de hacer de la sumatoria de vectores de fuerzas, que en conclusión, las dos en conjunto, la carga 1 y la carga 2, le empujan a la carga 3 en este sentido y con esa magnitud. ¿Sí? Entonces, igual se trabajó por pares y se hizo una suma de vectores. Nada más. Eso es lo mismo que tienen que hacer con el resto de ejercicios chicos.